Vamos a empezar entonces ya con las actividades porque hoy siguen llegando compañeros. Esperen que me apuro, pero bienvenidos a los compañeros que se están sumando. Dejamos entonces ya la asistencia para el final porque son 10 y 5 y quisiera avanzar ya sobre las actividades que tenemos el día de hoy, que hay mucho. Así que voy a ir repasando, vamos por lo primero. Bueno, verán que vamos a insistir sobre este enfoque del trabajo, ¿no? Si alguien todavía tenía dudas eh, sobre qué estamos haciendo en el seminario y cuál es el perfil profesional del que estamos enfocando todas las reflexiones, ahí tenemos a este muchacho tan famoso de TikTok recibiéndonos el día de hoy, por si les quedaban dudas de qué somos. Vamos entonces ya vamos a las primeras partes de lo que nos espera hoy. Tenemos rápidamente que repasar algunas cuestiones. Voy a abordar el tema de alternativas pedagógicas ya para cerrar Althusser y Williams, que eran textos que ustedes tenían en el aula para ir leyendo. Vamos a hacer una síntesis porque tenemos otra actividad y empieza nuestro webinar y seminar a las 11 de la mañana. Y vamos a terminar de resolver que habíamos planteado los casos, recuerdan, de dos jóvenes la semana pasada, y luego del break, pero hoy lo vamos a hacer 11:10. Vamos a recibir entonces a nuestra invitada, la profesora Laura Costa, y a nuestros compañeros de teorías del aprendizaje del profesorado de comunicación, que han solicitado participar también de este webinar, y entonces vamos a ir arrancando por lo primero. Yo creo que, no sé si ustedes pudieron leer o tuvieron algún inconveniente para trabajar el material de Williams y de Althusser, así que haciendo un rápido repaso, no sé si creen que voy a ampliar la cantidad de gente que puedo ver también en la pantalla, ahora sí, y haciendo una ronda rápida, quería saber más o menos si había quedado algo, alguna duda. Otra cosa, yo dudaba si ustedes no habían visto estos textos en otras materias, porque supuestamente los tendrían que haber leído, pero le pregunto entonces a Eugenia Andino. ¿Cómo estás, Eugenia? Buen día. Más o menos algo vamos a Williams primero. ¿Pudiste avanzar algo en la lectura del texto de Williams? ¿Nos escuchas, Eugenia? Si Eugenia no está en línea, la esperamos. Y me voy a Juliana Pino. Juliana, Sí, profe. ¿cómo estás, querida? Sí, Buen día. buen día. ¿Cómo te Avancé anduvo? con los dos. Bien. Sí. ¿Y qué nos quedó Eh, de Williams? Me quedó, digamos, de los conceptos de hegemonía Muy bien. y también lo de, bueno, de la parte donde tiene el apartado de que hace base y superestructura, de la Sí, metáfora edilicia. muy bien. Ah, y, y que agarra del concepto de Gramsci también el reduccionismo economicista. Bueno, muy bien, Bueno, y Juli. después de lo otro de dominante, residual y emergente, de lo que lo Ahí vimos en la tenemos, clase y también, bueno. sí, ahí Ujú. tenemos que llegar. Vamos entonces en un repaso, Juli, quien quiera colaborar, levanta la mano y lo vamos elaborando entre todos. Vamos por lo primero, mi querida. Eh, ¿Qué pasa con el concepto de hegemonía para Williams, de acuerdo a lo que él retoma de la lectura de, digamos, la teoría marxista? ¿Qué es lo que él va a plantear, vamos a decir, como novedad en su obra? ¿Cómo entendía la hegemonía el marxismo clásico? ¿Qué era la hegemonía? Digamos que dice que es superior a la idea bueno, comparando con Althusser, dice que es superior a la idea del reproductivismo, Ajá. eh, ya que, digamos, se orienta hacia prácticas normales de la vida cotidiana. Y Muy bueno, y bien. William lo que pretende es focalizar las relaciones directas entre las personas. Muy bien, querida. Ahí estamos, vamos perfecto. Entonces, ¿qué sería en términos generales para nosotros la hegemonía?
Y ahí te dejo en pausa, perdón, Juli, estoy, ¿no? Sí, con Juliana. Me Sí. voy a Manuel Ereñú, retomando un poco lo que bien, gracias Juli, lo que bien nos presenta Juliana. Manuela, ¿qué sería hegemonía? ¿Qué entendemos por hegemonía? ¿O qué es la hegemonía? Cuando decimos que algo es hegemónico. Bien, pero lo podés escribir en el chat. Mientras los vas escribiendo, Manuela, me voy a Matías Gutiérrez. Matías, querido, ¿qué entendemos por hegemonía? ¿Qué es la hegemonía? Cuando decimos, repito, que algo es hegemónico. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal, Matías? Eh, ¿Cómo estás, querido? no tengo cámara, por eso no lo puedo Ningún activar. problema. Ujú. Contanos más, ¿qué entendemos por hegemónico? ¿Cuándo algo decimos que es hegemónico? Yo creo que es cuando una cosa, digamos, se impone sobre otra más, Muy bien, o sea, sobre otra que no es tan dominante, digamos. muy bien. Decimos, muy bien, esa es una primera aproximación. Está muy bien la definición. Bueno, Ahora me voy, esperen que, mientras estoy con todo el tablero, me voy a Malena. Te escuchamos, Malena. Profe, para Malena. mí lo hegemónico es cuando algo es dominante, una idea dominante o que está en todos lados. Bien, muy bien, Malena. Perfecto, vamos en línea. Como que está Camila, establecido socialmente algo sí, hegemónico y es algo visual. Ay, perdón, no levanté la mano ni sí. nada. No, sí, no, perdón, querida, estaba Camila justo, por eso ahí te Perdón. anoto. O levanta la manito, Delfín, y me quedas en la lista si seguimos el orden. Me voy a Perdón, Camila. perdón, sí. Sí, sí. Camila, querida, te escuchamos, buen día. Hola, profe. No, un poco en línea con lo que me parece, con lo que estaba por decir Delfina, me parece que también lo hegemónico tiene que ver con algo que se instala como la norma, que hay que Ajá. seguir, digamos. Me parece que Ujú. también puede verse por ese lado, que tiene Bien, que ver con esto de lo dominante. y cuando ustedes vieron marxismo, y esto lo pregunto para los que sigan, que quieran, y me voy a Delfina, vamos bien orientados, pero ¿qué pasa según el marxismo clásico? ¿Cuándo algo era hegemónico? ¿A qué se refería la hegemonía? Ahí José también ha levantado la mano. Te escuchamos, José. Puede ser cuando alguien ejerce dominio sobre un subalterno. Claro, muy bien. Y en términos, por eso hoy al comienzo, ahí Ivana comenta el consenso, pero quiero retomar un poquito lo de Manuela cuando hablaba, que había dicho, bueno, esto viene, y Williams lo hace, él parte de leer esa metáfora edilicia del marxismo de base y superestructura. Entonces recuerdan ustedes que, vamos a repasar, el marxismo que decía que el orden social. ¿Qué es el capitalismo? Un orden social, habíamos dicho. Entonces, el marxismo va a explicar ese orden social por una metáfora, y esa metáfora es arquitectónica. Y dice, hay una base, que no es lo no visible, que digamos es la base material, económica, de relaciones productivas, y tenemos una superestructura, es decir, esto que está por encima de la base, que tiene que ver más bien con el orden de lo no material. Si ustedes quieren, vamos a referirnos ahí a toda la cuestión vinculado, digamos, a la ideología, por ende, ahí ingresa la cultura, todas las dimensiones no materiales están condicionadas en diálogo, por eso las relaciones son dialécticas entre la base y la superestructura. Un ejemplo simple para entender esto que plantea el marxismo clásico va a ser lo siguiente. De acuerdo, a ver, qué viene a plantear en principio el marxismo como materialismo histórico? ¿Por qué se habla de materialismo histórico? Porque lo que va a decir el marxismo en principio, recuerdan ustedes, es que en realidad todo orden social se determina por cómo se organiza el trabajo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Repito, todo orden social, va a decir el marxismo, se organiza por sus relaciones productivas, cómo está distribuido el trabajo. Ahora bien, a partir de esa tesis, la teoría marxista clásica va a establecer o va a explicar o va a justificar esa tesis analizando distintos órdenes sociales.
y así nos explicaron el feudalismo, la sociedad clásica, etcétera, etcétera. El capitalismo, lo están diciendo desde la teoría de Marx, es un orden social más, entre otros posibles. Ustedes me dirán, ¿y por qué tenemos este orden social y no otro? Y no sabemos, o sí sabemos en principio, porque ha habido una serie de evoluciones históricas que nos han llevado a este orden social. La pregunta sería, ¿pero que podría ser otro? Sí, claro. Eso es lo que nos enseña el marxismo. ¿Este es el único posible? No, podría haber otro. ¿Y por qué no hay otro? Y porque no lo hemos gestado. Esa sería la dimensión política del programa político del marxismo. Ahora bien, vuelvo. Si estamos hablando que todo orden social distribuye el trabajo, las relaciones de producción, entonces el marxismo, ¿qué va a decir? ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque desde las sociedades primitivas, ¿qué fue lo primero que hizo el hombre, chicos? Trabajar. Trabajar para garantizarse ¿qué? Ana, Narima, ¿qué se garantiza el hombre cuando trabaja? Estamos hablando. Y la supervivencia, Muy bien. Entonces, ¿para qué trabajamos, digamos? ¿Qué es lo primero que nos garantizamos? para subsistir y vivir, sería. Bien. Claro, imaginemos al hombre primitivo. ¿Para qué hace cosas? Vamos a la primera. ¿Qué necesita hacer primero? Para comer y Bien. subsistir. Ahí está, vamos. Esa sería una. Me voy a Camila Alberoni, que pobre Camila está a mí. Está bien. La primera, comer. Otra cuestión que uno tiene que resolver desde que el hombre es primitivo. Vestirse, pero bueno, Está bien. con las ropas de un ¿Está hombre bien? primitivo, pero vestirse. Bueno, sí, está muy bien, querida, está perfecto. Muchas gracias. Manuel Canals, la tercera, cuando hablamos de subsistencia. Comer, vestirnos y... me siento Darío Garazzi en Sí. Argentina. Sí. Seguridad propia, por ejemplo. Estar Muy seguro bien, ahí de otros está, muy peligros. bien. Eso está muy bien. Y Martina Terré, que hay otra que no estamos nombrando? ¿Ustedes dónde duermen, chicos? Literal, digo. Bien, ahí está, Sí, gracias. para tener un techo, para tener una casa, Eso, un resguardo que un poco va en la un línea de lo que refugio. dice... La Claro, protección sería. Claro, en boca la línea también de lo que nos decía Manuel, ¿no? Tenemos que tener un lugar donde, un hábitat, ¿está? Entonces el hombre, históricamente, lo que dice la teoría marxista, desde que el hombre es hombre, trata de garantizarse, cuando decimos la subsistencia, así como en abstracto, estamos hablando de cosas muy concretas. Toda la teoría marxista es súper concreta, digo, por eso es material, materialista no porque esté interesado en las cosas materiales, es materialista porque lo explica todo desde la materialidad de las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que empiezan a explicar tanto Marx como Engels? Ellos dicen, bueno, pero el hombre a medida que fue evolucionando, y de acuerdo al lugar en el que vivía, por ejemplo, ahora José, ya que tenías la mano levantada y te doy la palabra. José, querido, cuando uno dice, y el hombre trabaja para comer, pero ¿qué? ¿Y en todos lados come lo mismo? ¿O en todos lados la casa la hace igual? Somos como el hornero, digo. ¿Está José? Sí, profe. Depende de los medios de producción. Sí, pero vamos antes, estamos recién con una historia no te vayas Max todavía, vamos a una explicación anterior. Imaginemos, las culturas más primitivas, ¿qué comían? ¿De acuerdo a qué come lo que come? José, mayor. Comían por medio de la casa, o sea, lo que cazaban, profe. No de acuerdo Claro, con la cultura o lo que es común en cada sociedad, en cada lugar. Profe, para mí eso, la comida depende del lugar en donde estén instalados. O sea, si están cerca del mar van a comer por ahí más pescado. Ahí vamos. Profe, pero también la comida no puede tener que ver, en este caso, con un poco la evolución que se fue teniendo. Por ejemplo, no es lo mismo lo primitivo que nosotros ahora, que, digamos, pasamos los alimentos por distintos procesos. Sí, pero está bien lo que están diciendo, pero vamos de nuevo a rebobinar, y ahí vamos a picar, que te veo. Vamos de nuevo, estamos tratando de seguir la lógica de explicación marxista, porque si no, no vamos a entender hegemonía. Miren hasta dónde tenemos que llegar, estamos recién en el Big Bang, o sea,
una gran explosión. Entonces decimos, el hombre que es hombre trata de garantizarse la subsistencia. Eso para la mirada marxista es bien concreta. Hay que construirse un refugio, hay que alimentarse, hay que vestirse, hay que protegerse de otros grupos, etcétera, etcétera. Eso es bien concreto. Para eso hay que organizar quién lo hace, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Voy a ir a Shakespeare, en su libro maravilloso, La Tempestad. ¿Qué es la tempestad? Un príncipe italiano se hunde el barco y quedan toda la corte y el príncipe en una isla. ¿Y qué le dice la corte? Bueno, no era príncipe en Nápoles, pero acá somos todos iguales. Entonces hay que repensar un orden social. Es una obra maravillosa y sumamente provocativa. Imaginemos que todos los que estamos acá, chicos, vamos en un barco y caemos a una isla desierta. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que organizar? Porque ¿qué me van a decir? Bueno, Zucarino, acá se te acabó. No es la facultad, acá vamos a tener que organizar el trabajo. Bien, Agus, ahí vamos, bien, eso es bien marxista. Hay que organizar el trabajo de cada uno, dice Agus, muy bien. ¿No? Manuel me parece que viene el palo del rugby y le trae reminiscencia del accidente de los Andes, ¿o no? Bueno, no sé, porque el chiste me hizo acordar a lo de... No, era un chiste, nomás no pensé en eso, era un chiste. No, yo porque siempre que hacen ese comentario asocio a la tragedia de los Andes de los rugby uruguayos. Y entonces, pero en principio, para no comernos entre nosotros, es verdad, tenemos que ordenar el trabajo. Entonces yo agarro, imaginen que digo, bueno, imagínense si yo estuviéramos en esa isla desierta y bueno, hay que reorganizarse, como en La Tempestad de Shakespeare. Entonces, como la veo a Martina de acá, le digo, bueno, Martina, ¿sabes qué? Andate tú un mamú, pues yo tengo hambre. ¿Qué le va a decir Martina? Para, Zucarino, se te acabó. O sea, eso era cuando estábamos en tierra, en la facultad, acá estamos en la isla desierta, pero tengo que ir yo. Y ahí empieza la dimensión política, organizar el trabajo. ¿Por qué es político? Porque es un problema de poder. El poder, o la política, chicos, o lo político, mejor dicho, lo político serían los modos de distribuir el poder. Y eso implica negociaciones. Y la otra es quién manda y quién no manda, quién manda y quién obedece. Quizás alguien diga, bueno, Amílcar, voy a hacer hablar por Amílcar que nos está esperando, Amílcar va a ser nuestro oráculo, nuestro sabio filósofo. Él se va a dedicar a pensar. Y los demás vamos a hacer el trabajo manual. ¿Qué opinas, Amílcar, de todo lo que estamos hablando? Esto es bien marxista. No sé, si quieres, sí, puedo pensar. O decir lo que quieras, lo que querías decir. No, yo quería decir que depende de las condiciones de la naturaleza, porque Marx dice que el trabajo es la modificación de los medios naturales, digamos. Entonces, dependiendo del medio natural, es lo que vos necesitas hacer, digamos. Porque si tenés tronco, necesitas leñadores, por ejemplo. Muy bien. Pero si tenés barro, necesitas albañiles, supongo, o alguien que se dedique a hacer ladrillos. Muy bien, Amílcar, muchas gracias. Ahí nos aportó un montón de camino. Excelente. Eso es lo que está planteando justamente Marx en su explicación iniciática. ¿Sí, Manuel? Sí, pero cuando se empieza a vivir el trabajo, ¿no es cuando empiezan a aparecer los conflictos de intereses? No, Claro, o sea, siguiendo con esto de la isla, si nos dividimos el trabajo, lo que podría terminar pasando es que los que, no sé, recogen cocos se terminen peleando con los que corten madera, por ejemplo. ¿No podría empezar a pasar eso? Claro, en realidad esa distribución del trabajo, como es un problema de poder, de juegos de poder, empieza a transformarse en un problema político. Está bien lo que vos estás diciendo. Ahora, esa es la metáfora marxista cuando decimos la estructura arquitectónica. Hay una base, dice Marx, en todo orden social, que está organizando el trabajo. Y eso es bien material. ¿Quién trabaja para hacer qué cosas, en qué cantidad, durante qué tiempo, y quiénes no trabajan? Eso ha sido una disputa humana, digo, por eso, si ustedes quieren entender marxismo, chicos, cuando vuelvan a leerlo alguna vez, que es súper interesante, el concepto que atraviesa toda la teoría marxista, el problema es el trabajo. La categoría del trabajo, el problema del trabajo, es lo que les va a ordenar toda la obra del marxismo. Ahora, ¿qué es lo interesante de lo que nos está planteando Marx? Porque ustedes recuerden, Marx está explicando esto frente a la ideología alemana.
Entonces lo que está diciendo Marx, a ver muchachos, dejemos de discutir política desde la filosofía, porque acá el problema no tiene que ver con las ideas, o tiene que ver con las ideas, pero ¿qué dice? Pero la raíz del asunto es la materialidad de las cosas. ¿Quién trabaja para hacer qué trabajo, para producir durante cuánto tiempo? Y quienes no trabajan, mandan y establecen normas, y establecen un orden. Entonces, por eso él dice, ¿qué es el capitalismo? Un orden social. ¿Puede ser otro? Sí, puede ser otro. Y está demostrado en que la humanidad se organizó de otro modo en épocas anteriores. Ahora, ¿qué es la hegemonía en esta línea? Y me voy rápidamente porque no nos va a dar tiempo sin mí, quiero llegar a los casos. Recuerden, chicos, la hegemonía para la mirada de Marx era la famosa frase que la hegemonía tenía que ver con el orden de la ideología, es decir, la conciencia de las personas, en la mirada marxista, tendría que estar determinada por sus condiciones materiales. Voy a un ejemplo brutal. ¿A ustedes les parece que yo tendría que tener conciencia de mí, de que está todo bien, si yo no puedo comer? ¿O si trabajo y tengo hambre? Pregunto. Aunque se me hace gesto, o me dicen que sí o que no en el chat. Vuelvo a preguntar, si yo trabajo todo el día y no tengo hambre, ¿puedo tener conciencia de mí y de que, digamos, de que está todo bien? ¿Sí o no? No, gracias, ahí los veo a los que tienen cabeza, muchas gracias. No. Entonces Marx, ¿qué dice? No, porque estás alienado. Claro, ahí está la alienación, empieza a ser un problema, y Marx fue el que dijo entonces, que es lo que les explica Althusser, chicos, por eso les doy Althusser. Porque Althusser, ¿qué dice? Bueno, el marxismo clásico, ¿cómo explica que a pesar de que las condiciones materiales de la existencia están marcando una desigualdad brutal, piense que es el Marx que está viendo a niños trabajando en la Inglaterra del siglo XIX y a mujeres a las que le quitan los dientes para que no coman alimentos sólidos en las fábricas? Ese es el contexto de lo que está mirando Marx. Entonces dice, ¿cómo las condiciones materiales son estas? Y acá hay algún problema de conciencia que nadie reacciona sobre esta manera de organizar el trabajo, o dicho de otro modo, de este orden social, el famoso orden social capitalista. Bien, la alienación. ¿Y cómo explica la alienación Marx? En principio él dice, bueno, acá teníamos dos caminos, nos lo va a indicar Althusser. Entonces dice, bueno, Marx decía, bueno, esto es fácil, la clase dominante, apenas la clase dominada, es el proletariado, es decir, lo único que tiene es prole, es decir, hijos, hacer hijos. Eso es lo único que posee, la capacidad de hacer hijos. Eso es proletariado. A diferencia de la burguesía, que es la que tiene el capital, es decir, los medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que explica Marx? Bueno, cuando esto que un poco Manuel decía, no hay una lucha ahí no empieza a haber un conflicto de intereses, claro, eso es lo que él bautiza como, como la lucha de clases. ¿Qué quiere decir? ¿Que andamos a las trompadas en la vereda? No, quiere decir que el interés del proletariado jamás coincide, es contramano del interés de la burguesía. ¿Estamos hasta acá? Ahora, en esa explicación simplificada que les estoy dando, ¿qué nos dice Althusser? ¿Cómo resuelve la burguesía? Una rebelión del proletariado. Fácil, a palos, por la violencia. En ese sentido, ¿cuál es el medio que se utiliza? ¿Cuál es el medio legítimo, chicos, de ejercicio de la violencia estatal? Cada vez que hay que reprimir. ¿Cómo hace la clase dominante desde la mirada marxista? La policía. Eso, la Fuerza Armada. La policía sería el brazo armado, vamos a decir, legitimado por el sistema para ejercer violencia. Entonces, en la mirada marxista clásica, digamos que la explicación era que el orden social no se transforma, aunque sea desigual, y a pesar de la lucha de clases, porque la clase dominante, apenas ocurre algo, disciplina a todo el mundo a palos. Lo estoy diciendo en términos casi como un chiste de Mafalda, ¿no? Que hace un chiste sobre esta cuestión. Ahora, en algún momento también Marx avanza y dice, ahora, ¿alcanza solamente con la violencia? Y Marx dice, indudablemente no. Acá está pasando algo en el orden de la superestructura. Recuerden, en la metáfora arquitectónica es el orden de la no materialidad.
de lo no material. Ahí viene el arte, la cultura, la ideología. Y Althusser va a ser quien retoma esa idea, porque como les dije en otra oportunidad, ¿por qué Marx no avanzó en esa explicación? Porque se murió. Porque si no, estoy seguro que hubiese podido seguir explicando su teoría. Entonces, ¿qué hace Althusser en la década del 60? Retoma esto y dice, la pucha, si Marx se levantara en la Francia de la década del 60 y ve los niveles de desigualdad que tenemos, si él estaba preocupado, porque ¿cuál era la esperanza de Marx? Bueno, algún día los sometidos se van a dar cuenta de las condiciones materiales de existencia y van a reaccionar. Si ven que el capital y la riqueza se acumula en una minoría cada vez más chiquita, algún día esto va a producir que la gente tenga conciencia de clase y reaccione. Eso no ocurrió nunca. Entonces Althusser dice, ¿qué ocurrió acá? Y ahí es cuando Althusser dice, bueno, lo que ocurre es que al aparato represivo del Estado, lo que tenemos que agregarle es el trabajo del aparato ideológico del Estado. Eso es lo que les explica Althusser en el texto que ustedes tienen. Vamos un poco a William, que es a donde quiero llegar, porque es lo que me interesa, y ahí voy, Eugenia. Te doy la palabra, Eugenia, así no te olvidas. Sí. No, y aparte que a través de ese aparato ideológico del Estado se reproduce todo este orden a través de las instituciones. Claro, que ¿cuáles son esas instituciones? ¿Lo recordás? La escuela, la iglesia, la familia. Muy bien, eso, ahí llegamos, porque ahí adentro, ¿qué dice Althusser? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que, digamos, se produce ideología dominante en esas instituciones? ¿A través de qué mecanismo, dice Althusser? ¿Lo recordás? La ¿cómo termina? Muy bien. La interpelación. ¿Qué es la interpelación? Gracias, chicos, y van al chat. Interpelar es, yo ahora le digo, Martina, hey, y Martina mira, porque dice, me está llamando el profe. La interpelación es un llamado en el cual yo me reconozco. ¿Y qué hace esa interpelación? Cuando yo me reconozco en ese llamado, quedé sujetado a, ¿qué dice Althusser? Sujetado a la ideología dominante. ¿Qué es la ideología dominante? Una idea particular de una minoría que se ha instalado como la idea de la mayoría. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Repito, la idea, un particular, se transforma en un universal. La idea de una minoría acapara a la mayoría o abarca a la mayoría. Se instala como idea de la mayoría. La clásica frase de Marx era: las ideas dominantes de una época son las de su clase dominante. Repito, las ideas dominantes de una época son las de su clase dominante. Una clase es un grupo minoritario. ¿Qué logró ese grupo minoritario? Hacer que su idea, que es particular, se instale como un universal. ¿Entienden? Ese es el mecanismo de la ideología. Lo que Althusser nos está diciendo es que al interior de los aparatos ideológicos del Estado, fundamentalmente la escuela, como bien dijo la compañera, las iglesias, los sindicatos, todas las organizaciones estatales, al interior de estas organizaciones se produce un mecanismo que es la interpelación, que todo el tiempo nos llama de determinado modo que nosotros solitos nos reconocemos, y al reconocernos ya nos estamos sujetando, somos sujetos, individuos que pasamos a ser sujetos. Sujetos, es decir, sujetados ¿a qué? A la ideología. Nosotros que ya estamos entrando en la tercera década del siglo XXI, aunque les cueste creer, ya han pasado varios años de aquella época de Althusser, vamos a decir que la interpelación no nos sujeta necesariamente a la ideología, pero nos gusta más, desde el seminario, poner que nos sujeta a la cultura. Si, por ejemplo, vamos a decir nosotros, y ahora pregunto, si yo digo que hay un sujeto pedagógico, lo pedagógico sería una matriz, vamos a decir, casi cultural y discursiva.
¿Qué estoy diciendo? Que cada vez que interpelo, a ver, ¿que quiénes serían sujetos pedagógicos? ¿Solamente los individuos que trabajan en el campo de educación? Abro la pregunta. Repito. Si Althusser dice, un sujeto es un individuo que se reconoce en una interpelación. ¿Qué es reconocerse en una interpelación? Chicos, ¿nunca fueron por la calle y sintieron un silbatazo de la policía o del zorro gris y se dieron vuelta? Porque sintieron que ese silbatazo era para ustedes. Si ustedes se dieron vuelta, solitos se reconocieron como infractores. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es interpelar. El mecanismo de la interpelación hace eso. Si yo me reconozco en el llamado, solo ya me estoy construyendo como sujeto de la infracción. Repito la pregunta porque es el tema del seminario. Si yo hablo de sujetos pedagógicos, ¿estoy diciendo sujetos pedagógicos solamente los que sean alumnos de una escuela? ¿Estoy diciendo solamente los individuos que ejercen como docentes de una escuela? ¿Qué estoy diciendo cuando hablo entonces de sujeto pedagógico? Acá Manuel, vamos con Manuel que está primero y Joaquín luego, dice no. ¿Por qué Manuel? Digo, no solo alumnos y profesores. ¿Qué sería entonces un sujeto pedagógico? También, o sea, se podría estar refiriendo a la familia de los alumnos, y creo que cuando se dice sujeto pedagógico se refiere a aquel que está encerrado, todos los sujetos que están encerrados dentro de la matriz esta de la escuela sería. Muy bien, eso es un primer escalón. Todo individuo en principio que sienta que la cuestión pedagógica lo llama, lo interpela, es para nosotros desde el seminario un sujeto pedagógico. Vamos hasta acá. Joaquín Menem, te escuchamos, querido. Sí, yo creo que es mucho más amplio, como decía, coincido con lo que dice Manuel, no solamente las familias, sino toda la institución, o sea, desde el director, los alumnos, desde todos los rubros, yo creo que forman parte de esa matriz o de ese proceso. Sí, señor, porque en tanto y en cuanto el individuo se reconoce en un tema que siente que es para él, ¿se entiende la línea de lo que bien plantean ustedes? Hemos construido un concepto entre todos, y los felicito porque llegaron perfecto a la deducción. Sujeto pedagógico quiere decir que todo individuo que se reconozca en el discurso educativo ya es para nosotros un sujeto pedagógico. Puede ser un político, puede ser un familiar, esa es la idea. Por eso, Candela, acuerdo contigo cuando decís que clubes o espacios de recreación, en tanto y en cuanto nosotros la clase pasada definimos qué era educar, ¿se acuerdan? Que dijimos que no era la mera instrucción. Entonces lo que vamos a decir es que todo aquel que se reconozca que el discurso educativo en su sentido ampliado, es decir, no solo en la instrucción, es un tema que lo invoca, y lo convoca y se reconoce en ese llamado, es para nosotros un sujeto pedagógico. En esta línea, abro la pregunta. ¿Ustedes no serían acaso en este momento sujetos pedagógicos? ¿Sí o no? ¿Como el chat? Eso, Ivana. Claro, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque están cursando un seminario en donde el campo de la educación, en sentido ampliado, no de la instrucción, es algo que a ustedes como profesionales de la comunicación, ustedes reconocen que ahí hay una zona de interés para su ejercicio profesional, etc. Dicho esto, vamos entonces a William. Acá hemos definido lo del sujeto pedagógico, pero quiero terminar, y la voy a ir componiendo con ustedes a la diapo, donde vamos a hacer una especie de esquema. Tenemos entonces, para William, chicos, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pero que la hegemonía, a ver, en realidad la hegemonía no es un esquema tan simple, va a decir Williams. En realidad la hegemonía, a ver, no sería simplemente un particular que se instala como un universal, sino que la hegemonía sería el estado de cosas, es decir, cómo están las cosas hoy, y al interior de cómo están las cosas hay distintos elementos. Entonces tenemos dentro de la hegemonía, en realidad también hay disputas. Esto lo vimos en la clase antes de la anterior. Hay elementos que son dominantes, es verdad, va a decir Williams, pero la verdad es que hay elementos residuales, hay elementos que son emergentes,
Y esos elementos emergentes se pueden transformar en alternativos. Recuerdan que eso un poco lo habíamos adelantado ya en clase. Entonces, si aquí tenemos lo emergente, y lo emergente, que a su vez puede derivar en alternativo, ¿ah? Ya se los voy a agrandar porque sé que pueden estar viendo un chiquito, pero ya termino de escribir y se los muestro. Entonces, si seguimos esta lógica, alternativo quiere decir, si mezclamos Williams con Althusser, creo que van a coincidir conmigo que alternativo quiere decir que aquí hay otra interpelación distinta de la dominante. ¿Estamos? Y en este caso, como estamos en el seminario de comunicación y educación, podríamos decir que a qué le llamamos dominante. Y dominante para nosotros es lo que podemos bautizar como el sistema formal, porque no es informal, es formal, de instrucción pública, no de educación, como ustedes bien definieron en la clase anterior. Ahora sí, se los presento, así lo podemos ver. Entonces, tendría que agregar unas flechitas, pero no quiero demorar. Se los indico yo acá. Tenemos por un lado, entonces, dominante. Decimos, ¿qué es dominante para el campo de educación? Y el sistema formal de instrucción, publicación, me pueden escribir, pública. Pública. Acá. Ahora sí. ¿Está? ¿A qué me estoy refiriendo con sistema formal de instrucción pública? Ese modelo que en realidad es ideal y es mítico, pero es que es inexistente en términos materiales, si nos ponemos en una perspectiva marxista, es esa escuela con timbro, campana, niños de guardapolvos, eso sería el sistema formal de instrucción pública como modelo dominante del campo de educación. Creo que ustedes en este sentido acuerdan conmigo. ¿Por qué yo afirmo esto? Y les propongo esta construcción teórica. Porque si nos ponemos a analizar cada vez que vemos una comedia adolescente, ¿acaso el ámbito de la escolaridad adolescente en las películas, en las series, no es un aula con bancos, uniformes, un docente adelante, una pizarra? Creo que ustedes coinciden conmigo que eso más o menos es la construcción modélica que hace el sistema dominante. Ahora, si tomamos eso, porque uno dice emergente o alternativo respecto de qué, yo soy alternativo a qué, entonces digo, bueno, desde este seminario podemos decir, vamos a pensar las alternativas pedagógicas como alternativas a ese sistema formal de instrucción pública dominante, es decir, que todo lo que no sea eso va para nosotros a conformar o a componer el campo de lo alternativo, en términos de alternativas pedagógicas. Es decir, ámbitos en los cuales hay otra interpelación, por lo tanto, si hay otra interpelación, y seguimos el razonamiento, creo que ustedes van a coincidir conmigo que si cambia la interpelación y los individuos se reconocen en esa nueva interpelación, entonces aparecen nuevos sujetos. Porque si dijimos que la interpelación lo que hace es transformar individuos en sujetos, y decimos que hay algo alternativo que se interpela de otro modo, bueno, si me reconozco en ese otro modo, entonces yo como sujeto soy un nuevo sujeto, o un sujeto alternativo a ese que es dominante. Creo que más o menos se sigue el razonamiento. Acá Agustina y María Inés nos comparten, bueno, a ver, esperen que retomo antes. Fernanda dice, alternativo. ¿Cuáles son las nuevas escuelas? Claro, le llamamos nuevas en relación a qué, Fer. Precisamente es nueva en relación al sistema formal de instrucción pública. Repito, es escuela modelizada, idealizada, de aula, bancos, niños con uniforme, maestra que está adelante, etcétera, etcétera. ¿Puede haber otros modos? Sí. Es alternativo en ese sentido. ¿Alternativo como otros modos de enseñanza fuera de la escuela? Sí, María Inés. Estamos diciendo lo mismo. Exactamente.
porque respecto a esa manera de enseñar y de gestionar la educación, aparecen como espacios distintos, con actores diferentes, con sujetos que se comportan de otro modo, porque están siendo interpelados también de otro modo. Por lo tanto, se reconocen en otra interpelación. Dice Agustina, alternativo al orden hegemónico educativo. Exacto. En realidad lo que diríamos ahora, chicos, es, más cerca de Williams, no tan Marx, es que hegemonía es todo, es el estado de cosas del campo educación. Hoy, nosotros ya en minutos, ya vamos a hacer un corte de 5 minutos, vamos a hablar con Laura Costa, que es la coordinadora de una alternativa pedagógica, si seguimos, ¿no?, lo que estamos diciendo. Porque Laura coordina una modalidad educativa que se llama educación en contextos de encierro. Entonces lo que vamos a aprender con Laura es, entre otras cuestiones, si esa modalidad educativa solamente trabaja en cárceles, o hay otro tipo de cuestiones que aborda esta problemática de los contextos de encierro. Claramente yo no puedo interpelar a una persona que está privada de su libertad diciéndole, a ver, no sé, niño Carlito, recita el poema de la Escarapela. Digo, no hay manera de que esto funcione porque indudablemente interpelar a un individuo de ese modo, que es el modo dominante, no, en términos comunicativos ya preanuncia un fracaso total. Ahora, educación en contextos de encierro, ¿está reconocido formalmente? ¿Te va a dar una certificación por el Estado, etcétera? Sí. Por lo tanto, contextos de encierro, les pregunto, ¿sería la escuela dominante? ¿Todos vamos a escuelas en contextos de encierro? No. Pero sí es una alternativa pedagógica, gracias Gabriela y Matías, exacto. Vamos todos de manera dominante a contextos de encierro. Pero no podemos decir que no es hegemónico en el sentido de que es una alternativa pedagógica al modelo dominante que compone la hegemonía, es decir, el estado de cosas que nosotros estamos viviendo hoy. Catalina Righetti, te escuchamos, querida. Yo tengo una pregunta de esto de lo del dominante. ¿Sería lo dominante lo tradicional? Porque, por ejemplo, en lo alternativo, otras formas de enseñar y todo eso, sería alternativo a lo tradicional, pero ¿no sería como un poco desarrollar las ideas de lo dominante? O sea, seguir con... Mira, está muy bien lo que vos estás preguntando porque es un capítulo previo a lo que vos estás comentando, un capítulo previo en el libro de Williams, y en realidad no van de la mano, querida, porque vos pensás lo siguiente, en este momento te voy a sacar del campo de educación, pero para que lo entendamos. En términos de, podríamos hablar nuevos medios o medios digitales, o si vos querés de redes sociales, yo me animaría a decir que TikTok aparece hace muy poco tiempo como un emergente, ¿no? No era lo dominante, porque estábamos todos navegando, por ejemplo, en Facebook o en Instagram. De pronto aparece TikTok, y TikTok era un emergente, creo que hoy es un dominante. Y vos me dirás, ¿y era tradicional? No, no tiene el peso de la tradición un medio como TikTok. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No necesariamente la tradición garantiza que algún aspecto de la cultura sea dominante. ¿Se entendió? Perfecto. Gracias, Cata. Fernanda Mica. Sí. Profe, yo no entendería esta diferencia entre lo que serían las nuevas escuelas y la educación no formal. Digo, esto de si es dominante o no, sí, entiendo la diferencia en cuanto a conceptos, pero para mí las nuevas escuelas tienen un poco de lo que sería lo tradicional, ¿verdad? En realidad, no necesariamente, Fer, porque ocurre así, mi querida. Vamos de nuevo. Hay una máquina, vamos a pensarlo así, la escuela tradicional, la que digo, la estamos diciendo, mezclemos los términos para no confundir. Vamos a hablar de escuela dominante, es un modelo, repito, el aula, la seño adelante, los chicos sentaditos en el banco y todos mirando para adelante. ¿Estamos hasta acá? Esa sería como una imagen cultural que hemos construido y ese sería el modelo dominante de educación formal. Ahora bien,
vos tenés alternativas pedagógicas dentro del modelo formal. Un ejemplo, la educación de jóvenes y adultos. Las escuelas nocturnas son formales, sí, son formales. ¿Uno puede asistir a esas escuelas? Sí, claro que sí. ¿Constituyen lo dominante? No. En términos de, si nos referenciamos con la escuela esta dominante, este modelo de escuela dominante, y no es que todos vamos a la escuela de adultos. Hacemos un proceso antes que es el modelo dominante de educación. Ahora bien, vamos a lo no formal. ¿Hay ofertas o alternativas pedagógicas que son no formales? Sí. Por ejemplo, el movimiento campesino. El movimiento campesino se ocupa de militar, por decir de alguna manera, la educación de sectores relegados y que están por fuera del sistema hegemónico, si se quiere, o dominante, pero no es educación formal. Si alguien vive en determinados contextos de ruralidad y de pobreza, etc., y una persona va y le enseña a leer y escribir, esa práctica no está formalizada. Tan informal es que ni siquiera hay un aparato del Estado que te lo reconozca como una oferta estatal legitimada. Dicho de manera más sencilla, de un movimiento campesino, ¿vos vas a obtener un certificado analítico firmado y sellado por el Estado? No, porque no es formal. Esa sería la distinción. Creo que más o menos con esto se les puede aclarar, ¿no? Un poquito el panorama. Creo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Lo formal sería como aquello que tiene como capital simbólico, según Bourdieu. Eso, Martina, muy bien. Has traído un buen autor como para poder clarificar. Y les diría además que por lo general lo formal está sistematizado. ¿Qué quiero decir con esto? Es parte de un sistema, está de un sistema mayor. Siempre recuerden que cuál es la categoría, cuál es el concepto que estructura la categoría de sistema. Función, como el cuerpo humano. El cuerpo humano lo pensamos como un sistema que está lleno de elementos que cumplen una función. Por eso la categoría de función es sinónimo, el concepto de función es sinónimo de la categoría de sistema. Las partes de un sistema cumplen una función. Por eso ustedes en teorías de la comunicación hace 5 años atrás, ¿se acuerdan cuando estudiaban la Mass Communication Research? Y hablaban de la disfunción narcotizante. ¿Recuerdan eso? Uy, les traje como un... No, pero esto es un cachetazo de pasado esto. ¿Se acuerdan que hablábamos de la disfunción narcotizante? ¿Qué es una disfunción? Que dentro del sistema hay un elemento que no está funcionando. Es disfunción. Por eso el concepto de función es estructurante de la categoría del sistema. Y entonces, como bien estabas comentando, mi querida, yo coincido. Podríamos traer a Bourdieu, además del capital simbólico, yo diría que es formal, porque compone sistema. Si no está componiendo sistema, y cuando digo esto, tiene que tener además una materialidad, ¿no? Tiene que haber un analítico, tiene que haber autoridades dentro o una estructura dentro del Estado que lo gestiona, que lo legitima, etcétera, etcétera. Además de un reconocimiento tácito, si ustedes quieren, en términos de, digamos, del orden simbólico, la línea del capital simbólico, como bien han traído de Bourdieu. Pongo en esta situación. Viene cualquiera de nosotros, ahí lo veo, no sé, a Martina o a Sebastián, y dicen, hola, quiero estudiar en la facultad, tengo esto, y nos trae un papel que dice, cursó en el Club de Niños Pintores. ¿Qué hacemos con esto? No es ni sistémico ni formal. ¿Se entiende? Para el sistema dominante, o decir más, para la hegemonía, en este momento, traer un cartoncito muy bonito que diga Club de Niños Pintores, lamentablemente no está teniendo. Ahora, ustedes que son, nosotros, que somos comunicadores, no somos ni psicopedagogos, no somos, etcétera, etcétera, podríamos trabajar, que vamos a ver el día 15 de octubre, ya les iba a dar esa sorpresa, nos va a venir a hablar el director de la escuelita de bomberos, chicos. Así que lo vamos a escuchar sobre la experiencia que les comenté de esa escuela de bomberitos que no compone la oferta de educación formal. Hay que hacer una serie de pasos para que ellos puedan
lograr esto. No sé si más o menos con el esquema que están viendo entonces. A mí, sí, Micaela, te escucho. No, profe, solo iba a decir como un ejemplo, como pues después de la explicación, que yo tampoco lo tenía tan claro, pero ahora creo que sí, con la explicación que nos dio recién, y pensaba que en mi caso, por ejemplo, fui a francés unos años, pero en una biblioteca de barrio, con una profe que no era profe en sí, y con un formato muy por fuera de la Alianza Francesa, pero después hicimos todos los trámites para que nos permitieran rendir los exámenes de ellos y como que nos formalizamos, como que estuvimos en este margen, pero ingresamos al sistema formal cuando ellos nos permitieron rendir los exámenes. Ahí está, ahí vemos un claro caso de lo que nos comparte Mica. Ella iba a una actividad, a una oferta, vamos a decir, formativa, educativa, no formal, pero además alternativa. Tenía la doble condición. Era alternativa porque estaba, me decís, Mica, en una biblioteca, en un barrio, ¿es así? Claro, en una biblioteca de barrio íbamos de todas las edades. Ahí va. Entonces, era primero alternativa, porque se iba a francés a una biblioteca y en un barrio, una experiencia que usted dirá, pero es hermoso eso. Sí, sí, nadie pone en cuestión si es lindo o no es lindo. El tema es que es alternativo a qué? Al sistema dominante, la Alianza Francesa, como gran... No es que estamos diciendo que está endemoniada la Alianza Francesa, estamos diciendo claramente, si uno se tiene que referenciar sobre el modelo dominante del aprendizaje del francés, y sí, mira la Alianza Francesa, si quisiera italiano, iría al Instituto Italiano de Cultura. Digo, en cambio vos fuiste a una biblioteca en un barrio y tuvieron que hacer ese pasaje entre de irse de lo alternativo a lo dominante y de lo no formal a lo formal. Exactamente, Mica. Ahí explicaste clarito, mi querida. Muy bien el ejemplo. Un doble fenómeno. César. Miriam. Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, querida? Acá está bueno también aclarar para los chicos cuando deciden hacer cursos de capacitación, porque hay gran oferta de cursos de capacitación, ver si esos cursos, ¿para qué quiero primero hacer un curso? Y después ver si esos cursos están avalados y por quién. Claro. A veces hay cursos en los que pagan un montón de dinero y después no les sirve de nada porque son cursos que no están avalados por nadie. Exacto. Y que no lo van a presentar en algún lugar y no se los van a tomar como válido. Entonces, exacto, a la hora de hacer algún curso hay que ver qué resolución tienen, por quién está avalado, para qué me va a servir. Ahí está el orden justamente. Sí, exactamente. Escucho siempre que gastan un montón de dinero y no les sirve después. Exactamente, así es lo que ocurre. Bueno, disculpen que quiero